Superado el problema técnico, asambleísta Paco Moncayo, buenos días, bienvenido a Contacto. Muy buenos días, un gusto estar con usted. Gracias. General Moncayo, como militar en servicio activo, también como miembro del Congreso Nacional y luego como alcalde, usted estuvo muy cerca de las decisiones militares que determinaron en su momento los derrocamientos de los presidentes Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. De esa inestabilidad sistémica de los presidentes se ha pasado a una estabilidad presidencial excepcional. Y me estoy refiriendo específicamente a inestabilidad y estabilidad presidencial. Pero en cuanto a las instituciones del régimen democrático y de derecho, ¿qué ha cambiado? ¿En qué se ha mejorado en estos 5 años? Bueno, la verdad es que, como usted dice, le ha hecho mucho bien a este país tener un presidente por 5 años. Era insoportable, fue desastroso, fue dramático, fue trágico para el país, por ejemplo, que el señor presidente Fujimori negocie con 5 presidentes los tratados de la paz. Esa inestabilidad nunca le hizo bien al país. Creo que estos 5 años lo positivo es haber tenido un presidente para que inclusive haya un responsable de las decisiones buenas o malas que se hayan tomado. Pero lo que usted plantea es profundo. Mire, es absurdo pensar que los golpes de Estado solamente son cuando se vota a los presidentes. En el caso del presidente Gutiérrez, él dio un golpe de Estado en contra de la Corte Suprema de Justicia que existía entonces. Y le pediría que usted, como gran lector que es, regrese a ver a las catilinarias de Juan Montalvo. Juan Montalvo se expresa en términos clarísimos sobre la majestad, sobre la intangibilidad de la función judicial. También es golpe de Estado tomarse la función judicial. También es golpe de Estado cerrar el Congreso. Entonces, si vemos a la democracia en su conjunto, si observamos la República como un paso gigante adelante en la organización política de las formas de gobernar a los pueblos, usted va a ver que hoy se ha dado un golpe de Estado contra la función judicial, se han dado varios golpes de Estado en contra de la República, de manera que tenemos una simulación de democracia con un presidente estable, pero destruidas las instituciones básicas de la organización republicana. O sea que la estabilidad del presidente corre en el mando, con una proyección que podría alcanzar incluso un periodo más, no significaría equilibrio de poderes, desconcentración y descentralización. Simplemente se habría virado la tortilla, que se ha trasladado el poder del Congreso a la presidencia de la República y con los gobiernos autónomos y sus líderes como anexos, porque de alguna forma son los grandes electores también de la Asamblea. Sí, se ha estabilizado el régimen presidencial a costa de desestabilizar a la democracia. No es democracia, Alfredo, un sistema en el cual la función judicial esté manejada por 3 delegados del señor presidente de la República. No es democracia en una república donde los 10 consejeros del Consejo Electoral son ex empleados de la Presidencia de la República. No es democracia donde hay una Corte Constitucional autonominada, ilegítima y subordinada y obsecuente con la voluntad del primer mandatario. No es democracia donde se rompe la ley todos los días y donde se irrespeta a la Asamblea y donde se subordina a la Asamblea y se la inutiliza al no poder ni siquiera legislar con autonomía y peor fiscalizar. Esto no es democracia. Hemos ganado estabilidad en la función ejecutiva a costa de desestabilizar la democracia e destruir las instituciones fundamentales de una república y de un sistema democrático. En la Constitución de Montecristi se suprimió la frase de que las Fuerzas Armadas son garantes del sistema, pero en la práctica 2 episodios indicarían lo contrario. El 29 de noviembre del 2007 la Asamblea Constituyente asumió plenos poderes extralimitándose del mandato que había recibido del pueblo a fin de elaborar un proyecto de constitución para someterlo a referéndum. Ese mismo día, el gobierno militarizó Petroecuador y se entregó su administración a la Marina, apartándola de sus funciones legales específicas. Y el 30 de septiembre del 2010 se militarizó la República mediante el estado de excepción,
Comandos de la Fuerza Terrestre rescataron al presidente de la República del hospital de la policía y asumieron, sin que la hayan dejado todavía, la tutela de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Entonces usted se ha referido a las instituciones civiles, yo me refiero a las instituciones militares, general Moncayo. Técnicamente esto significa, ¿qué significa? ¿Que son las Fuerzas Armadas y no el pueblo el verdadero garante del sistema? ¿Todavía? Yo creo que cuando hubo el grave problema en el gobierno del presidente Bucaram, cuando el Congreso ecuatoriano lo descalificó, las Fuerzas Armadas dimos una muestra de seriedad institucional que fue reconocida en el mundo. Yo era jefe del Comando Conjunto. Cuando nos negamos y dijimos que nunca más las puertas de los cuarteles van a estar atentas a los golpes, usted recuérdese esa frase, golpear las puertas de los cuarteles. Nosotros dijimos, nunca más las puertas de los cuarteles van a ser golpeadas por políticos, los militares no somos jueces constitucionales, no somos árbitros de la política, este es un problema político, debe ser resuelto por los políticos. Lamentablemente, esa lección institucional, que insisto, fue reconocida en América Latina, en el mundo, se la rompió con el golpe ese sí, dado en el momento en que Maguad era presidente y cuando los militares irrumpieron en las calles, irrumpieron en los centros de decisión política uniformados y participaron en un acto que era absolutamente indeseable y que rompía una tradición que habíamos querido mantener los mandos anteriores. Después han venido otros acontecimientos de este tipo, pero en lo que usted dice, mire, es que cuando se rompen las normas, no hay forma de que las Fuerzas Armadas vayan a modificar eso. Es ilegal, es inconstitucional mantener la situación de emergencia que nos tiene el señor presidente de la Asamblea, en la que nos tiene el señor presidente de la Asamblea desde el 30S. Eso no tiene ningún fundamento legal, pero no son los militares los que tienen que calificar la legalidad o no de lo que decide el señor presidente de la Asamblea. Yo creo que en lo del 30S, en cambio, si es que se declaró la emergencia nacional, si se movilizó a las Fuerzas Armadas y si el presidente ordenó que se haga su rescate porque él estuvo en pleno uso de la capacidad de mando, tampoco entonces las Fuerzas Armadas podían hacer otra cosa que obedecer. Yo creo que en este caso y en el de la Asamblea, la ruptura de las reglas fundamentales de la Constitución, de las normas básicas de la convivencia democrática, se deben a políticos que creen estar por encima de la Constitución, por encima de la ley, y que su voluntad es la norma y la ley que deben ser obedecidas en el país. Pero en el caso de la Asamblea General, ¿qué pasa? Que usted mismo lo dice, alguien debe levantar el estado de excepción, y esto le corresponde a la propia Asamblea, pero la propia Asamblea ha permitido que la tengan declarada en estado de excepción ya más de un año, pues. No, si ya no está siquiera declarada la excepción, simplemente está en estas condiciones de ilegalidad. O sea, se renueva y se renueva ese decreto. Se renueva automáticamente, eso no existe ni en la Constitución, ni en la Ley de Seguridad Pero la Pública propia Asamblea tiene la facultad de decir ya basta, pues, y no dice nada. ¿Están ahí? No, mire, la Asamblea también, usted conoce lo que es la Asamblea, pero si la Asamblea permite lo que este veto presidencial está ordenando, si es que la ilegalidad es la norma de vida de los ecuatorianos. Mire, este veto que vamos a tratar ahora es inconstitucional, ilegal, pero ¿qué dicen los asambleístas? ¿Nos vamos a allanar? ¿Por qué? Porque es disposición del presidente. La Asamblea tiene un papel tristísimo, no cumple, insisto, sus dos funciones, las únicas que le han quedado, que son la de legislar y la de fiscalizar. Mire lo que está sucediendo hoy mismo con la ley de comunicación. ¿Quién es el legislador? El legislador es el señor doctor Andino. Usted debate. Claro, y se aprueba el proyecto, luego el presidente lo cambia a su manera y finalmente... Además de eso. Pero aquí hay un asunto importante, por eso yo le hablaba de quiénes son los garantes del sistema. El pueblo será convocado el próximo año para elegir presidente y asambleístas. Las reformas electorales que se discuten hoy en la Asamblea, la integración del Consejo Electoral a la que usted se refirió con gente vinculada al Ejecutivo, la criminalización de la protesta social y el acoso a la libertad de expresión, constituyen un entorno adecuado para el afianzamiento de la democracia o para la estabilidad de un régimen autoritario. Bueno, usted lo ha dicho aquí, insisto, no hay
una democracia en el sentido profundo del sistema de gobierno democrático. Aquí hay un presidente que gobierna y él mismo lo dice, y lo dice con una frontalidad que raya en la desvergüenza. Yo soy jefe de Estado, por lo tanto, yo soy jefe del legislativo, de la función judicial, yo soy jefe de todas las funciones. Esto no dijo jamás, y en un régimen monárquico absoluto, más claro, el Estado soy yo. Solamente es la repetición de aquella frase célebre. No vivimos una democracia auténtica. Lo que es peor, vivimos una dictadura disfrazada de legalidad, porque las leyes que se mandan a la Asamblea son todas para concentrar el poder en manos del presidente Correa. Entonces, insisto, hemos logrado gran estabilidad para el Ejecutivo a través de desestabilizar totalmente al sistema democrático, de desinstitucionalizar al país. Lo bueno de la estabilidad del presidente se destruye con lo pésimo de no vivir en un sistema democrático, porque yo creo que este presidente pudo tener la estabilidad que tiene, con los recursos, con 75.000 millones de dólares, con la capacidad de hacer obras, con la capacidad de estar presente, con el control de tantos medios de comunicación. No necesitaba haber destruido la institucionalidad de la democracia. Lo ha hecho para concentrar en él todo el poder y tenernos bajo un régimen realmente autoritario. Asambleísta, le agradezco habernos acompañado hoy en Contacto. Muchas gracias. Estefi.